Ya. Gracias, gracias. A ver, esto de acá. Señores, ¿cómo estamos? Aquí estamos. Señores, buenas noches. Aquí estamos reunidos nuevamente en la clase del día hoy, sábado 3 de noviembre, en la segunda clase del Patrimonio Documental de la Nación. Estamos todos aquí reunidos. Espero que estén ya todos ingresando porque la clase del día de hoy es un poquito más larga, es un poquito más tedioso, pero al mismo tiempo es una de las más interesantes porque aquí ya se definen los valores ya de los documentos para que sean considerados de valor histórico. Con esta ley 19.414, Ley de Defensa de Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación, y su reglamento al Decreto Supremo 022-75-ED, que se promulga el 16 de mayo de 1972, se declara Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental. En su artículo primero nos dice que de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental existente en el país, y que por su razón de su procedencia o de su interés constituye un patrimonio documental de la nación que el Estado está obligado a proteger. Desde ahí ya nos está diciendo que sí, el gobierno ya tiene la obligación de proteger la documentación que se existe en todo el país. En el artículo 2 nos va a decir exactamente dónde están ubicados esos documentos. Los documentos están ubicados en los archivos existentes en todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general por el material documental aún de origen privado que sirve de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la nación. Entonces, acá es donde se circunscribe el dónde están ubicados los documentos patrimonio documental de la nación. El artículo 2 también nos habla que las cartas privadas, previa evaluación, podrán integrar el patrimonio documental de la nación, pero ¿a partir de cuándo? Cuando ya transcurrió un tiempo de 100 años desde que fueron escritas. Tengas en cuenta las cartas de Miguel Grau, las cartas del señor, de el general mariscal Cáceres, que también le envía a su esposa, y N cartas que existen en todo el Perú, que son material histórico, se consideran, tienen la denominación patrimonio documental a partir de los 100 años. Entonces, también el gobierno nos dice que no podrá ser objeto de transferencia el patrimonio documental de la nación a ningún título, sin conocimiento y autorización expresa del Archivo General de la Nación, a excepción del hereditario, cuando el mérito del documento lo justifique y el ajeno tiene derecho preferente en la adquisición o ejercicio del derecho de retracto. Esto nos habla netamente cuando en sí no puede existir documentos que no estén registrados. Vamos a hablar justo sobre el registro de los documentos históricos un poco más adelante, pero ya nos habla que si no formas parte, si no eres familiar de Grau, si no eres familiar de Cáceres o de algún personaje histórico del país y no tienes algún documento que justifique este documento que haya sido a excepción del hereditario, no lo puedes conservar y debes de registrarlo en el Archivo General de la Nación. Acá este es uno de los artículos más importantes de esta ley, que nos habla que a partir de los 30 años, los documentos existentes con más de 30 años de antigüedad que existen en todos los archivos, las reparticiones de organismos del sector público nacional que se consignan en el artículo segundo, ¿se acuerdan que hablábamos de dónde se encuentran ubicados el patrimonio documental? Serán transferidos al Archivo General de la Nación o archivos regionales o departamentales, antiguamente se les decía, de acuerdo a lo que señala el reglamento. Acá es donde claramente siempre me dicen, Shirley, ¿a partir de cuántos años se van los documentos a los archivos históricos? Shirley, ¿a partir de cuánto tiempo ya lo puedo transferir al Archivo General de la Nación? Acá dice bien claro, a partir de los 30 años de antigüedad. Acá en Perú ya se pueden transferir los documentos a partir de esos años. Antes no. Entonces, eso siempre es una valoración. Vayan tomando nota, 100 años, cartas, 30 años, documentos para que sean transferidos al Archivo General de la Nación. Y de este artículo es que también muchos se acogen para lo que es netamente la denominación patrimonio documental de la nación o documento histórico. Por eso que muchos, ¿por qué? Porque tengas en cuenta que ¿qué documentos entran al archivo histórico de la nación? Decíamos en la anterior clase,
en la clase de archivística, ¿recuerdan? Solamente en documentos históricos entran al archivo histórico, al archivo nacional y a los archivos regionales. Por ende, entonces, decíamos que tranquilamente podemos decir que la documentación solamente que tienen estos cantidad de años entra a los archivos, al archivo de generación, no antes. ¿Y qué hacemos con la documentación de los 29 años para abajo? No forman parte del patrimonio de documentación. ¿Qué ley los comprende? Porque acá me están diciendo que esta ley va a proteger aquella documentación con 30 años y con 100 años siendo si son cartas. Y con los que son de 0 a 29 años, ¿qué ley los protege? ¿No hay ley que los proteja? La ley de la Contraloría General de la República y la SUNAT también, y algunas más por allí, netamente con lo que es documentación contable, la protegen hasta los 10 años. Pero ¿y qué otra ley puede ser? Vamos a verlo quizás en la próxima clase, qué otra ley más puede proteger la documentación con años de 29 años para abajo. Ok, pero hoy en día estamos dejando bien claro 100 años documentos, cartas y 30 años documentación histórica que puedan que se consignan en el segundo párrafo, en el segundo artículo y que se encuentren en los archivos del sector público nacional, pueden entrar al archivo de generación. Ok, entonces los documentos de la Marina, Ejército, Aeronáutica, Interior, Relaciones Exteriores, que tengan la clasificación de confidencial, secreto o estrictamente secreto con más de 30 años de formulado, solamente serán transferidos al archivo generación cuando hayan perdido o han perdido dichas clasificaciones y con autorización del titular del sector correspondiente, no antes. A partir de los 30 años ellos ya pueden transferir, pero solo si tienen la autorización del titular del sector, o sea, del ministro. Solo antes no. Hasta el momento no hemos recibido en el archivo generación documentación de aquellas instituciones, pero sí sabemos que existen los archivos históricos. El archivo histórico de la Marina lo tiene muy bien conservado. El archivo histórico de Relaciones Exteriores también lo tiene conservado su documentación de hace muchísimos años. El artículo 5 nos habla de la documentación notarial. Los archivos notariales cuyos titulares cesen o fallezcan serán transferidos después de 2 años al archivo general de la Nación o a los archivos departamentales. Los archivos de los escribanos o secretarios de juzgados que hayan fallecido o cesen en el cargo pasarán transcurridos 2 años al archivo general de la Nación o a los archivos departamentales, salvo los expedientes que no hubieran fenecido. Esto también tiene concordancia con el decreto legislativo 1049, artículo 63. Señores, en lo que es archivos notariales, obvio, sí, todavía está, todavía los documentos se están cumpliéndose la ley, sí. En algunos archivos regionales, todavía un poquito, que hay bastante, todavía un poco de problemática, pero serán lo mínimo realmente, porque tenemos 25 archivos regionales o departamentales, como antes se les llamaba, de los cuales casi más de 20 sí está cumpliéndose esta norma. Son muy pocos la excepción, pero no es que se cumpla, tenemos problemas de ahí desde espacio y de otros temas que luego conversaremos. El artículo 6 nos dice, el traslado total o parcial de los archivos del archivo generación o archivos departamentales requiere autorización de aquel previa opinión favorable del Consejo Técnico de Archivos o como hoy día se le denomina, Comisión Técnica Nacional de Archivos. ¿Por qué? Muchos dirán, ¿es necesario una opinión de un tercero? Pues sí, porque estamos transfiriendo totalmente la documentación, patrimonio documental de la nación. Tienen que existir los permisos especiales. No es tan fácil la transferencia, no es que estamos cambiando una caja por otra, no. Es material invalorable para la nación. Las personas naturales o jurídicas que posean documentos que de acuerdo al reglamento revistan interés público o histórico-cultural continuarán con la tendencia de los mismos, debiendo inscribirlos en el registro que para tal efecto abrirá el archivo de generación y conservados en condiciones que garanticen su integridad. Registro, ¿qué les dije hace un momento? Registro, ¿no? Acá estamos hablando netamente de documentos, patrimonio documental de la nación. Tal como les dije hace un momento. ¿Qué pasa o qué pasará si ya este registro histórico no está habilitado?
Pues sí, señores, ya está habilitado hace un buen par de años, casi cuando se crea el Ministerio de Cultura. ¿Cuántos han registrado sus documentos? Porque acá nos dice bien claro, ¿eh? Y quiero que todos empiecen un poco a analizar este detalle, que solo si lo tienen, deben de registrarlo. Y si no está registrado el documento, Patrimonio Documental de la Nación, ¿seguirá siendo Patrimonio Documental de la Nación o ya no? ¿Ustedes qué dicen? Yo les digo que la norma es explícita. Antes de esta norma, desde el 72 a la fecha, teníamos que no había muchas restricciones, no teníamos muchos problemas, pero ahora ya existe la norma. ¿Los han registrado? ¿Cuántos de ustedes saben la existencia de documentos históricos que están en conservación en sus respectivas instituciones? Porque a veces muchos dicen, quiero mi documentación histórica, quiero crear mi archivo histórico. Muy bien, pero ¿ya lo registraste? ¿Es documento archivístico o es realmente documento o es patrimonio documental de la nación? ¿Es lo mismo documento archivístico que patrimonio documental de la nación? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Realmente no. Documento archivístico es documento archivístico, tal como decíamos en las anteriores clases, es producido en una entidad de 8 a 5 con firmas, ¿no? Y patrimonio documental histórico, documental de la nación, tiene que tener la categoría, tiene que tener ciertas particularidades. 30 años, 100 años, tener importancia cultural para la nación. De lo contrario, no es patrimonio documental de la nación. Pero la norma nos dice este detalle. Tiene que estar registrado. Y si no está registrado, ¿es patrimonio o no? Hay otro artículo que nos habla de la presunción. Pero, ¿qué entendemos nosotros por presunción? La presunción, mientras no haya normas. Pero si hay normas, ¿sigue siendo presunción? Analicemos ese detalle. Entonces, el mismo artículo 7 nos dice, están obligados a facilitar al Archivo General de la Nación o a los archivos departamentales la obtención de copias mecanográficas, fotográficas o fotostáticas de los documentos que guardan. Obvio, tenemos que brindar el servicio. El incumplimiento de estas disposiciones determinan en la pérdida por el particular el derecho a tenencia del documento o documentos a favor del Archivo General de la Nación. Lógico, no podemos restringir el servicio. Si restringimos el servicio, pues vamos a tener problemas. Entonces, ese detalle tendríamos que tenerlo todos en cuenta siempre. A ver, avanzamos. Entonces, tengamos en cuenta este detalle, señores, que se prohíbe la extracción de documentos en los locales de archivo del Archivo General de la Nación y los archivos departamentales. Se prohíbe la salida del territorio nacional de documentos del patrimonio de la nación, patrimonio documental de la nación. Sí, hay restricciones. No podemos sacarlos, están prohibidos, ya vendría a ser delito. Se prohíbe la salida a nivel nacional, también es delito. Y existen en las migraciones ya una policía que está ya capacitada para que identifique la documentación cuando están sacándola en las maletas, con los rayos X, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sacar los documentos de los archivos general de la nación o departamentales está prohibido porque es patrimonio documental. Todo lo que existe en el archivo general de la nación y todo lo que existe en los archivos departamentales es patrimonio documental de la nación, sí. ¿Se prohíbe la salida del territorio nacional de documentos del patrimonio documental de la nación? También. Pero siempre le voy a dejar esa duda, señores. La norma dice A, pero también la misma norma nos pone condiciones. Y esta norma nos dice solo si es patrimonio documental de la nación.
¿Por qué les digo la clase y al mismo tiempo les hago estas dudas, señores? Porque hoy en día hay muchas dudas y hay mucha controversia al respecto. Hace años, hace 20 años, decíamos la clase, dábamos la clase y a rajatabla, como dicen, ¿no? Apréndetela, apréndetela, apréndetela y no la analices. Pero cuando habían los problemas, como hoy en día, cada día hay más problemas, pues tenemos que analizarla y tenemos que estar en ello. Entonces, me dicen que está prohibido sacar patrimonio documental de la nación, pero un artículo anterior me hablaba del registro, que si no están registrado, tenemos problemas. Y en este caso, ¿la documentación está registrada? Pues si está registrada, está ok. ¿Y si no está registrada? ¿Qué hacemos, señores? ¿Procede o no procede? Es un detalle que vamos a ir viendo. Hay temas que vamos a ir conversando con todos ustedes al respecto. Los documentos administrativos de los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional, cuya conservación sea innecesaria, podrán ser eliminados o incinerados previo inventario, evaluación y autorización del Archivo General de la Nación, con opinión favorable del Consejo Técnico de Archivos. Los documentos de los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional pueden ser eliminados. A partir de este artículo ya nos habla de la eliminación. Desde el año 72 se hablaba de la eliminación, pero nos decía que teníamos que cumplir con otros requisitos. Entonces, señores, esos requisitos, la semana pasada salió nuevamente la directiva de eliminación de documentos, otra actualización. Este año la hemos actualizado 2 veces, este año. Esta es la última actualización. ¿La veremos en la clase de eliminación? Sí, lo vamos a ver cuál es la última actualización de la eliminación de documentos. Pero ya nos decía que no necesariamente tengamos en cuenta ese detalle. Tengamos en cuenta el detalle de que la documentación, cuando es con opinión de la Comisión Técnica Nacional de Archivos, sí procede la eliminación. Pero si no, tengamos ese detalle, por favor, muy en cuenta. Los responsables de los archivos y propietarios de los archivos particulares que posean documentos comprendidos dentro del especificado en los artículos 1 y 2 del presente decreto están obligados a su cumplimiento. Sí, sí, hay bastante responsabilidad. Si alguien asume la responsabilidad de conservar documentación que sea patrimonio documental de la nación, está obligado a cumplir las disposiciones del gobierno. Si no, no. No puede ser posible que un privado se diga yo conservo patrimonio documental de la nación, pero no quiere cumplir con la normatividad, pues eso no existe. Todos cumplen con la normatividad. El Archivo General de la Nación dictará normas para la buena clasificación, ordenamiento, conservación y depuración de los archivos en las reparticiones y organismos del sector público nacional, sí. A partir de esta norma es que empieza ya el Archivo General de la Nación a tener fortaleza y empoderamiento en empezar a hacer las directivas. Desde esa época ya teníamos ya más presencia normativa. Entonces nos dice quién integra. Ya sabemos dónde está ubicado, ¿no? Sabemos los tiempos, sabemos que tiene que estar registrado, sabemos que también se puede eliminar lo que no sea patrimonio documental de la nación, para que solamente identifiquemos correctamente el patrimonio. Entonces, si nos hablan de que se puede eliminar no el patrimonio, sino los archivos o los documentos, entonces, ¿qué constituye el patrimonio documental de la nación? Lo constituyen los documentos y expedientes existentes en los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional, en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos y parroquiales, o sea, documentos y expedientes. Y los documentos y expedientes que se encuentran en los archivos particulares y cualquier material documental de origen privado que sirva de fuente de información para estudios históricos y sobre el desarrollo cultural, social, económico, jurídico y del país. Sí, ellos conservan los documentos que están en las entidades. ¿Son patrimonio documental de la nación? Sí, pueden ser, ¿no? Está constituido, ellos ahí se encuentran. Porque nos dijo hace un momento en el artículo 2 las entidades, ¿no? Ahora estamos hablando de los documentos que se encuentran ahí. Y en los que están también, obviamente, los de forma particular, ¿no? O de origen privado, tal como nos mencionan.
El artículo del reglamento, ya estoy entrando al reglamento, primero el artículo 1, que hace un momento estamos viendo, y el reglamento también ya empieza a definir, a ser más incisivo, en que los documentos y expedientes que se refieren en el artículo A del artículo anterior forman parte del patrimonio documental de la nación sin necesidad de calificación expresa. ¿Recuerdan que dice el artículo A y el artículo que se menciona en el artículo anterior? Entonces, nos dice que la documentación del sector público nacional sin autorización expresa, estamos viéndolo en este momento, puede ser patrimonio documental de la nación sin calificación expresa. Pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ojo, volvemos a lo mismo. O sea, nos dice que sí, pero tiene que cumplir con ese requisito. En pocas palabras, señores, ¿qué es lo que estábamos diciendo de todo esto? Estamos diciendo, bien claro, que solamente cuando la documentación cumple con ese perfil, es patrimonio documental de la nación. En resumen, siempre hemos dicho esta idea, ¿no? Siempre en el Archivo General Nacional hemos tenido esta idea. Todo es patrimonio documental de la nación hasta que se demuestre lo contrario. Todos nacen siendo patrimonio documental de la nación en las entidades públicas, tal como estamos viendo en el artículo A, que estamos en este momento visualizándolo. Todos los que nacen en estas instituciones o documentos o expedientes nacen ya con la categoría, diríamos, patrimonio documental de la nación, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que vayan perdiendo los valores. Por eso que los va protegiendo. Pero tiene que cumplir los requisitos, porque a veces muchos me dicen, Shirley, acá dice A, ¿y por qué después se desdice? No, la norma es clara. Sí, pero tiene que cumplir más de 30 años y registrados. Acá la calificación expresa mientras no salía el registro. Desde el año 75 que nos hablaba del registro, ¿no? 75, 85, 95, 2005. En el 2013 sale la directiva del registro. Discúlpame, del año 2002, en el Ministerio de Cultura. Cuando se empieza, no, 2013, 12 sale la del Ministerio de Cultura. Ya han pasado casi 8 años, señores, casi 8 años han pasado, no, casi 5 años, y todavía no se ha hecho mucho. Sin embargo, me preocupa ese detalle, que hasta la fecha tenemos problemas, hasta la fecha tenemos detalles de que no existe todavía ese problema en sí con lo que es el patrimonio documental de la nación. Para que los documentos y expedientes referidos en el inciso B del artículo anterior integran el patrimonio documental de la nación, se requiere que previamente evaluación sean declarados parte integrante del Archivo General de la Nación. Estamos hablando de los archivos privados acá, por si acaso. Estamos netamente archivos privados. Ay, discúlpenme. Aquí estoy. Vuelvo acá a la misma imagen. Quería alzar el volumen. Ok, señores, entonces, acá, artículo 3. Para que un documento o expediente sea declarado parte integrante del patrimonio documental de la nación, se tendrá en cuenta su importancia como fuente de información histórica, sociológica, económica, religiosa, ideológica, cultural en general, sin que la antigüedad sea determinante. En el reglamento ya nos da empieza a ser más específico con ese detalle. Nos dice que en la documentación, para que sea, tiene que tener este perfil. No, hablábamos del perfil de los años, la ubicación, dónde se encuentran, pero también nos dice que sí o sí tiene que tener estas características. ¿Por qué? Porque también empiezan a salir los memorándums, empiezan a salir cartas, empiezan a salir oficios o hasta informes que no nos dice mucho, señores, no nos dice mucho de información jurídica, no nos dice mucha información sociológica, no nos dice mucha información ideológica ni cultural. ¿Qué documentos se empiezan a producir que no cumplen con estas características? Se envían, ahora estamos cerca ya a Navidad,
se envían, empiezan a ver los oficios diciendo, los invitamos a formar parte del concurso de nacimientos por oficinas, el concurso del niño de la institución, el concurso, el concurso navideño, va a haber sábado de niños, regalos, etcétera, etcétera. Esa documentación que se crea, tipo oficio, carta, memo, es documentación histórica, documentación jurídica, contable. Vamos a hacer el sábado repartición de regalos en las poblaciones más pobres de la ciudad. La institución irá con un grupo de trabajadores a repartir regalos y panetones, etcétera, etcétera, ¿no? Que ustedes habrán donado para eso. ¿Es documentación histórica? Yo creo que no. Entonces, ese perfil no cumple esos documentos. Y así como esos, van a haber muchos. Lo invitamos a los trabajadores a la charla sobre prevención de siniestros, la charla sobre Cruz Roja, la charla sobre seguros de salud. Esas charlas sí son interesantes, no es que no sean, pero el documento que se genera para que inviten a los trabajadores de una institución es patrimonio documental de la nación. Entonces, como que no, creo que no es patrimonio documental de la nación. No cumple con este perfil. Tenemos otro detalle. Reparticiones y organismos del sector público nacional que poseen documentos y expedientes integrantes del patrimonio documental de la nación con una antigüedad mayor de 30 años están obligados a transferirlos al Archivo de la Nación o al departamental, que ahora es el regional. Entonces tengamos en cuenta, sí, es el reglamento ya lo especifica y lo determina. Tengamos en cuenta también que cada 2 años se repetirá este procedimiento para transferir la documentación en dicho lapso haya adquirido la antigüedad señalada. Significa que la documentación tiene que entrar seguido a un archivo. Si para el patrimonio documental de la nación no hay una obligación de que entre seguido la documentación, acá ya nos habla un detalle, de que no necesariamente tiene que entrar todos los días los documentos al archivo. Entonces yo no entiendo cómo puede ser posible que existan instituciones que todos los días transfieren documentos al archivo. Si al Archivo Nacional no están obligándose de que ingresen constantemente los documentos, ¿por qué en un archivo de una institución todos los días ingresan documentos? Conozco muchos casos, señores, muchísimos casos, en los que me dicen que todo el grupo humano de los trabajadores del archivo se dedican nada más que a transferir documentos, no hacen otra cosa, que no tienen tiempo para brindar servicio, que no tienen tiempo para organizar los documentos, que no tienen tiempo, porque todos los días se dedican a transferencias. Entonces, si ya la misma ley nos habla, no para las entidades del Estado, pero sí para el mismo Archivo General de la Nación o Archivo Regional, ¿por qué no porque esto no se puede aplicar a las entidades a nivel nacional? Simplemente lo pongo como ejemplo. No es algo obligatorio, lo pongo como ejemplo, pero sí es importante que les quede un poquito claro. El artículo 8 nos dice también que las reparticiones y organismos estatales que tengan en su poder archivos o documentos presentados con trámite originario fenecido por sociedades, asociaciones, cooperativas o cualquier otra persona jurídica no estatal, están obligados a remitirlo al Archivo de la Nación o departamental correspondiente si lo solicitaran. Volvemos a repetir este detalle. Están obligados, señores, están obligados. Las reparticiones que tengan en su poder documentos están obligados a entregarlo. Porque se supone que ya se cumplió, o sea, fenecido, estamos hablando de trámite culminado. Se supone que ya terminó, habiéndose culminado todos los valores y estos trámites ya, estos documentos ya no hay necesidad de que se conserven en las entidades. ¿Podemos transferirlo? Por supuesto que pueden transferirlo, pero antes no. No es adecuado que se transfieran los documentos antes al Archivo General de la Nación ni al Archivo Departamental, porque no está cumpliendo con la norma. Entonces, miren, lo vuelvo a poner también un poco de ejemplo, el detalle este.
Si en el archivo generación ya tiene, o los archivos regionales ya tienen ese detalle de orden en las transferencias, no es que entonces también tengamos ese orden en sus propios archivos centrales de la entidad. No es la casa de todos el archivo central. El archivo central es un lugar donde solamente entran a trabajar las personas especializadas, solamente entran a trabajar del archivo central las personas con capacidad, las personas con mayor ética, ¿se acuerdan? La tarea de ética. Y solamente entran a trabajar al archivo netamente personas que tengan claro sus funciones, porque a veces entran personas que solamente quieren caerle bien a las demás oficinas, y más parecen que trabajan para las otras oficinas que para el mismo archivo central o para la misma institución, porque realmente el jefe máximo del archivo central siempre va a ser la autoridad máxima. Ahora, el artículo 5, discúlpeme, el artículo 11, los responsables de los archivos y propietarios de los archivos particulares que posean documentos comprendidos dentro de lo especificado en el artículo 1 y 2 del Decreto Ley 19.414 están obligados a su cumplimiento. Entonces, también volvemos a repetir este detalle. ¿Sí están obligados a su cumplimiento todas las demás instituciones? Sí, todas están obligadas. Y esta ley empezó a formar ya más estabilidad en lo que era la conservación de la documentación que se ubica en las entidades públicas. Es que aquí ya se empiezan a regir los archivos desde esa época. Tengamos en cuenta otro detalle, que hace muchos años los archivos regionales, cómo se hacían respetar, cómo salvábamos los documentos de las entidades. Tengan en cuenta que recién en los años 70, recién terminado, estábamos empezando una década poco loca, terminando los años 60, y la locura de los años 40 que venían de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de los años 45, 47 que acaba la guerra, 20 años, 30 años más, ya estábamos hablando de documentación histórica para el año 75 que sale el reglamento. Estábamos hablando que ya habían pasado 30 años que ya las entidades perfectamente podían ingresar sus documentos al Archivo General de la Nación o a los archivos departamentales a fin de salvaguardar, porque ya se estaban conservando documentación de aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, Perú no entró a la Segunda Guerra Mundial, pero hubo mucha información que es al respecto, porque estuvimos involucrados de alguna otra manera, de indirecta, no directa, con la guerra. El patrimonio documental de la nación no puede ser transferido a ningún título, salvo los herederos, sin que medie resolución del Archivo de la Nación, autorizando la transferencia mediante resolución al respecto que se emita, es inapelable. Resolución que al respecto se emita es inapelable. ¿Por qué es inapelable en este caso? Es nula ipso jure la transferencia realizada como inobservancia de esta disposición. En cualquier transferencia entre particulares de documentos integrantes del patrimonio documental de la nación tiene derecho preferente en la adquisición y en el ejercicio del derecho retracto. Se especifica aún más en cuanto a lo que siempre va a tener preferencia al gobierno en lo que es la posesión de los documentos de que sean considerados patrimonio documental de la nación. Siempre va a tener ese detalle. Si no lo tienen, pues vamos a tener problemas. Quiero terminar bien claro este detalle del registro con ustedes, porque vamos a tener ese detalle más adelante. Y esa clase del registro nacional lo vamos a ver, ¿saben dónde? En el RIAS, en el Reglamento de Infracciones y Sanciones. Es muy delicada la situación sobre ese caso porque han habido problemas judiciales. Hemos llegado a juicio por ese tema. El juez no lo interpretó de esa manera. Y por eso quiero terminar un poquito estas partes de estos artículos para volver, porque sé que a muchos les ha quedado un poco como que, no lo entendí. Bueno, vamos a entrar nuevamente a ver ese detalle. En el caso de transferencias nulas por causal señalada en el archivo general, en este artículo, el Archivo General de la Nación impondrá a las personas naturales o jurídicas que efectuaren dichas transferencias una multa equivalente al decúpulo del valor del documento, fijado en la tasación que realiza el Archivo General de la Nación. Tengamos en cuenta este detalle.
¿Va a haber multas? Sí, sí va a haber multas. Eso se ha indicado en el reglamento de infracciones y sanciones, que lo veremos ya casi en la última clase. Si hay multas, si hay sanciones, hay infracciones. La salida de los documentos con fines de recuperación o exhibición dentro del territorio nacional requiere de autorización del Ministerio de Cultura con opinión favorable de la Comisión Técnica Nacional de Archivos. Vuelvo a insistir en este detalle. ¿Por qué es importante este tema? Porque hemos encontrado, el Perú, nuestro país ha encontrado muchos documentos en el extranjero. Hemos encontrado libros de Biblioteca Nacional y Archivo Generación, sí, algunos documentos. La mafia es que gestiona, que son coleccionistas internacionales que les gusta coleccionar documentos antiguos, es muy fuerte. Por eso que se cuida bastante. Lamentablemente hay, por ejemplo, ¿no? Un pequeño detalle. El acta de creación de la ciudad de Huancavelica, el acta de fundación de la ciudad de Huancavelica, se encuentra en la Universidad de Harvard. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? No lo sabemos. Pero está ahí. Está en la Universidad de Harvard. ¿Quién se lo llevó? ¿Cuándo se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron? Son coleccionistas. Y así como esa acta de Harvard, también hay muchas ciudades del Perú que todavía no tienen sus actas de creación y las están buscando. Entonces, la mayor parte de las ciudades de Perú sí las tienen, tampoco no es que no digamos que no tienen nadie. La mayor parte de las ciudades sí. Pero este es uno de los casos que más llama la atención, ¿no? Y hay muchas autoridades que están moviendo sus conexiones políticas para ver la manera de qué manera lo recuperamos. Las normas peruanas nos lo solicitan, pero hay que hacer un trámite interno y internacional muy exhausto y que las autoridades competentes tienen que hacerlo. Está el Archivo General, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo Nacional de Ministros, la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera. Y ellos pueden alegar que lo compraron y hay que hacer todo un trámite dificultoso, pero creo que no imposible. Entonces, ese detalle ya lo vemos ahí. ¿Qué tan importante es esto, no? Y qué pena encontrar documentos fuera de nuestro país. Existen hasta hay películas en Hollywood que hablan sobre el tráfico de documentos. Hay una película que habla que también quisieron robar, una película de Hollywood que quisieron robar el acta de independencia de Estados Unidos y hacen una película sobre cómo querían robar el acta de independencia, ¿no? Querían leer la acta, la original, que a pesar que está en los archivos nacionales, querían un grupo de delincuentes robarla. Es una película muy interesante, a ver si alguno de ustedes la puede ubicar en internet, si la pueden visualizar, y es de todo un trama especial sobre cómo se roban documentos en los archivos. No estoy promoviendo esto, no lo estoy promoviendo, pero sí para que vean que las mafias internacionales sobre estos coleccionistas es muy famosa. Para que lleguen a las películas de Hollywood es que tienen bastante peso. En los términos de los 90 días, en aquella época, en 1975, del presente, el reglamento del archivo vigente, el reglamento del Archivo Generación abrirá un registro para la inscripción de documentos y expedientes calificados como integrantes del patrimonio documental de la nación que se encuentren en poder de particulares. Este registro tendrá una sección especial para la colección. Concordancias desde el 2008, la resolución que crea el Registro Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. Discúlpeme, era 2008, se me estaba viendo, ahorita estaba viendo otras fechas. Desde el 2008 al 2018, ¿cuántos años han pasado, señores? Bastantes años han pasado. Sí, es un poco ese entredicho, ¿no? El artículo 2, el artículo 3 me dice que sin calificación expresa se considera patrimonio documental de la nación, pero si no está registrado, no lo es. Yo tampoco no entiendo este detalle, ¿por qué les digo yo tampoco entiendo? Porque la norma lo dice, pero si ya existe jurisprudencia de un juez
¿Qué hacemos? El caso es el siguiente. En la Biblioteca Nacional, y esto lo comparto, no es algo, no estoy contando ninguna infidencia, esto sale en los medios de comunicación, en los periódicos, en internet, pueden googlear y lo van a decir, y lo van a leer, porque nosotros también nos enteramos de esa manera. Biblioteca Nacional se les tenía documentos del Mariscal Cáceres, la colección Cáceres, la tenían ellos en su poder. Por cosas del destino, casi se las iban a robar, ya estaban a punto de irse, las encuentran en el techo. Y se abre todo un proceso, porque la Biblioteca Nacional aduce que son patrimonio documental de la nación, son los documentos de Cáceres, tiene más de 100 años, ¿no? 100 años, se encuentran en la Biblioteca Nacional, una entidad del Estado. Yo le he dado la calificación expresa, dice la Biblioteca Nacional, yo le di la calificación expresa de patrimonio documental de la nación. Pero la misma ley desde el año 75, que la están visualizando en este momento, y en el año 2008, que nace el Ministerio de Cultura en el gobierno de Alan García, los últimos años, nace la ley del Ministerio de Cultura, nos decía que se cree el Registro Nacional de Patrimonio Documental de la Nación. Entonces, cuando llegan estos casos al Poder Judicial, el Poder Judicial tan solamente hace interpretación de la ley y determina que si no está registrado, puede tener la calificación, pero no tiene no está registrado, no tiene el valor. Y ahí entramos en contradicción en que cuál fue primero, la calificación o el registro. Solucionado el tema en Biblioteca Nacional, 2 años, 3 turnos de trabajadores, se contrató creo que 100 trabajadores o más, a doble turno se decía, en un lapso de 100 años, fue todo un proyecto ambicioso, se registró totalmente los documentos, los libros de la Biblioteca Nacional, se registraron y ya tienen el registro todos los de la Biblioteca Nacional, incluyendo las colecciones, incluyendo los documentos. Pero en el momento del hecho, en el momento que sucedieron las cosas, pues no, señores, no estaban los documentos registrados en el patrimonio documental de la nación. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el delito se cometió cuando no existía el registro. Existía la norma, porque este hecho pasa en el año 2011 o 12 aproximadamente. Y la norma estaba desde el 2008. ¿Qué hacemos? Si ahorita pasara algún incidente en la Biblioteca Nacional con la documentación que sí está registrada, pues tienen la de perder, porque ya hasta nos vamos al juicio y el juez sale a favor nuestro. Pero si no, ¿qué hacemos? Entonces, es deber de todos los archivos regionales registrar la documentación que es patrimonio documental de la nación. Sí, sí es deber. Por ahí creo que hay algunos miembros de los archivos regionales asistiendo a estas clases. Les voy avisando que es necesario que abran este registro y que vayan registrando sus documentos. Si yo quiero conservar en mi archivo documentos históricos y por ende darles esa calificación expresa y registrarle, pues tengo que cumplir con estas dos normas. Sin embargo, vamos a tener ese problema si es que no está registrado, porque ¿qué pasa si está registrado? Beneficios, pues tengo ya la denominación de patrimonio documental de la nación, puedo pedir mayor presupuesto porque soy institución que conserva, que alberga documentos de mucha importancia para todo el país. Entonces, ¿puedo pedir presupuesto para eso? Por supuesto que sí. De por sí ya el pedir, ya les he dicho que existe una partida presupuestal para lo que es locales y equipos, para lo que es construcción, de archivos, nada más. Ahora, si yo tengo la calificación expresa de patrimonio documental de la nación, porque ya lo registré en el RENAPCA, pues muchísimo mejor. Entonces sí debemos de tener esta calificación y cumplir con el registro de registro de patrimonio documental de la nación que nos indica la norma.
Los particulares en posesión de documentos o expedientes con más de 100 años de antigüedad están obligados a comunicarlos al Archivo General de la Nación o al archivo departamental correspondiente en el plazo de un año contando a partir de la vigencia del presente reglamento o de la fecha en que adquieran dicha antigüedad. Para la correspondiente evaluación, calificación e inscripción en el registro. Bueno, nuevamente, sí. Ok, yo tengo mis abuelitos que se carteaban hace muchísimos años, mis bisabuelos que se carteaban hace muchos años y eran cartas muy bonitas porque era la moda hacer poesía. Y sí, hace muchos, muchos años cuando las personas se carteaban, se escribían muy lindas poesías. Hoy en día esa costumbre ya se perdió. Entonces, si yo quiero declarar la colección de mis abuelitos, ¿puedo registrarlo? Sí, sí lo puedes registrar porque cumple con los 100 años, ¿no? Y son documentos antiguos. Se irán pasarán una evaluación en el archivo regional o en el archivo nacional y se procederá a su registro. Muchos tienen miedo, piensan que una vez que yo registro los documentos me los van a quitar. No, acá la norma bien claro dice que simplemente lo tengo que registrar, pero en ningún momento me dicen que el AGN o el archivo original se lo va a quedar, ¿no? Tan solamente pasan a hacer registro. Y por obvias razones, el gobierno, llámese en este caso AGN o archivo regional, ya tiene ubicada la persona, la dirección y el lugar y el estado de conservación de aquellos documentos. Eso solamente es para control nada más. El incumplimiento de esta obligación origina la pérdida de derechos sobre el documento integrante patrimonio documental de la nación, sin perjuicio de la pena, multa, hasta el decuplo del valor del documento, ¿no? Con segunda tasación del archivo de la nación. Entonces, señores, este detalle tengamos muy en cuenta, porque sí, hay muchas personas que siempre dicen, tengo información, tengo documentos de hace muchos años, tengo cómo hago para conservarlos, cómo hago para que estén mejor. Pues vayan y regístrenlos y de paso que también al registrarlos pueden acceder también a los beneficios de ser asesorados a cómo se debe de conservar adecuadamente la documentación. Insistimos nuevamente en el tema de la salida de la salida de los documentos con carácter provisional. No está prohibida esta salida. Y más si son expedientes pertenecientes al patrimonio documental de la nación. La Dirección de Aduanas y sus dependencias están obligadas bajo responsabilidad de impedir la salida del territorio nacional de dichos documentos y expedientes a proceder a su decomiso y a comunicar el hecho ante el Archivo General de la Nación. Sí, bastantes veces nos han llamado de aduanas, nos han llamado al aeropuerto y el personal de la AGN ha ido rapidísimo porque ahí estaban pasando documentos por las rayos X y se visualizaban que pues eran documentos históricos. Es lícita la salida de documentos pertenecientes al patrimonio documental de la nación para su restauración y en el caso de exposición en el extranjero realizadas con intervención del gobierno peruano. ¿Sí pueden salir? Sí, por supuesto, yo quiero restaurar, pero ¿para qué decíamos que hay un párrafo también sobre traslado, ¿no? Que cuando voy a trasladar hasta por restauración, se debe de pedir el permiso correspondiente. No es que no salgas, no es que no pueda salir. Puede salir, pero con los permisos correspondientes. Pero si no tienes el permiso, se puede pensar que lo estás robando, que estás llevándotelos, pero no estás haciendo una acción buena, sino estás haciendo una acción mala. El artículo 24 nos comenta lo siguiente. Para la eliminación de documentos administrativos cuya conservación de acuerdo al artículo 10 del Decreto Ley 19.414 se considere innecesaria, se seguirá el siguiente procedimiento. La repartición u organismos correspondientes solicitará al Archivo General de la Nación autorización para eliminar los documentos que considere innecesarios. Tengamos en cuenta este detalle. Ya desde esa época se venía a decir que la entidad, ministerio, municipalidad, universidad, es el que solicita. Yo solicito que me elimines documentos que yo considero innecesarios. Porque sí, ya, entonces vamos a retroceder un momento. Les invito a retroceder. Voy a retroceder con ustedes el artículo 10, no del reglamento, sino de la misma norma. Nos decía que los documentos administrativos, señores, no es el patrimonio documental de la nación, señores, por si acaso.
Acá este artículo nos dice bien claro, los documentos administrativos de los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional, cuya conservación sea innecesaria, podrán ser eliminados e incinerados previo inventario, evaluación y autorización de la AGN para la opinión favorable de la Comisión Técnica Nacional de Archivos. O sea, 4 cosas, 4 acciones que se deben de tener en cuenta para su eliminación. Porque no todo es patrimonio documental de la nación. Entonces, no pensemos que todo, o sea, nos dice la norma, esta 19.414, dónde se encuentran los documentos, quiénes son los que lo conservan, o sea, las instituciones, ¿no? Valores, 100 años, 30 años, 100 años en las cartas privadas y 30 años documentación administrativa que pase, ¿no? Y tiene que tener cierto perfil o ciertas características. Información, que la información sea importante, histórica, jurídica, contable, cultural, sociológica, etcétera, etcétera. Si cumple con todas estas características, es patrimonio documental de la nación. De lo contrario, se aplica el artículo 10, que son simplemente documentación administrativa, que no necesariamente es documentación histórica, porque ya cumplió sus vigencias, ya cumplió sus plazos, ya cumplió sus edades. Es importante que estos se conserven. Hay muchas personas que me van a decir, yo les he dicho, ¿no? Documentación contable 10 años, pero ¿y si yo quiero que se conserve un poquito más? ¿Puedo? Claro que puedes conservar. Nos dice que hasta los 30, a partir de los 30, ya empiezan a tener el carácter histórico, aquí empieza a tener el carácter de valor de patrimonio, de un posible patrimonio documental de la nación. Entonces, entonces podemos hablar que la documentación temporal o documentación que no es histórica o patrimonio documental de la nación puede ser netamente documentación que es factible aplicarse en este artículo 10. Sí, claro que sí. Y hay un detalle, y ahí quiero entrar ya para terminar esta clase, que me parece una de las más interesantes. ¿Es lo mismo patrimonio documental y documento histórico? ¿Es lo mismo o no? ¿Recuerdan en la clase de archivística que hablábamos de documentos, de los valores, el ciclo vital de los documentos? ¿Se acuerdan? Vean las separatas de esa clase. Entonces yo les voy a dejar la tarea, diferencias entre patrimonio documental y diferencias entre valor y documento histórico. Se las pongo de esa manera. ¿Por qué? Porque no necesariamente documento histórico es patrimonio documental de la nación. ¿Es lo mismo? No, no. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra el documento histórico? En las entidades. Pero patrimonio documental de la nación, ¿dónde se encuentra? También en las entidades. Pero más requisitos legales, normativos, hay para patrimonio documental de la nación que para documento histórico. Documento histórico puede tan solamente ser histórico por los años, ¿no? A partir de 30 años, según esta norma, ya estamos hablando de un documento que es posiblemente patrimonio documental de la nación, ¿no? Cumple con las características, ¿no? Estoy hablando de documento que cumple los 30 años o 100 años, cumple con las características, se conserva en una entidad, pero ¿cuál es el último detalle que nos habla la norma? El registro. Entonces, ¿es documento, patrimonio documental de la nación? No. Entonces, ¿estos qué serían? Documentos históricos. ¿Los documentos históricos sí se encuentran en las entidades? Por supuesto que se encuentran en las entidades. Y ese es un vacío legal que tiene Perú. Y eso lo estamos analizando ya hasta internacionalmente. En varias discusiones internacionales en las que hemos estado este año, he tenido el gusto, porque era un tema muy candente, este vacío legal internacional. No solo en Perú lo tenía, también lo tenían esa duda en otros países. ¿Y por qué existe esta duda? ¿Y por qué recién nos estamos dando cuenta, señores? Esta norma está del 75. Muchos me dirán, Chile, ¿por qué me estás hablando? Se supone que ya lo tienen solucionado.
Porque recién en muchos países recién está saliendo a la moda la tabla general de retención de documentos. En muchos países ya existe, ahora sí, la tabla general de retención de documentos. Recién en muchos países se está valorando. Y en la valoración, cuando uno valora, te das cuenta de ese detalle. Te das cuenta de que no necesariamente documento histórico es patrimonio documental de la nación. No necesariamente. Y más aún, porque en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, ha crecido bastante la denominación memoria del mundo. Memoria del mundo. Declárese memoria del mundo al documento, libro becerro de los conquistadores, ¿no? Al protocolo ambulante. Declárese patrimonio documental de la nación al acta de fundación de la Universidad de Huamanga. No está mal, está bien. Pero entonces viene otro valor, otro término, memoria del mundo. Pero para hacer memoria del mundo, tiene que ser valor histórico y tiene que ser patrimonio documental de la nación, para que recién sea considerado memoria del mundo. Entonces, cuando la UNESCO puso ese tope máximo, porque UNESCO es la que te declara memoria del mundo, ya no es el Archivo Generación, esto ya es UNESCO, con el Ministerio de Cultura, empiezan a darse cuenta que, los valores, dicen, no era lo mismo patrimonio que documento histórico. Yo, hasta hace muy poquísimo, pensaba que era lo mismo. En el Archivo Generación, todavía algunos se quedan calladitos por no decirte no, o por no decirte sí, o por no decirte no sé. Porque todavía tienen esa duda. ¿Es lo mismo valor histórico, documento histórico que patrimonio documental de la nación? No es lo mismo. La norma no lo dice. Documento histórico está en los archivos históricos, sí, está en los archivos históricos, está en los archivos regionales, está en el archivo Generación, está en los archivos centrales, son los documentos más antiguos que tienen, ¿no? Porque cumple con la norma, ¿no? Pero el patrimonio documental de la nación, no es. No es patrimonio documental de la nación porque tiene que tener lo que decíamos hace un momento. Tiene que tener el registro, discúlpeme, está registrados. Si no está registrados, pues vamos a tener problemas. Nos habla de el registro. Si no está registrado, vamos a tener problemas. Y este problema surgió, como les vuelvo a repetir, cuando un juez hace poco nos dijo, si no está registrado, pues no se cumple. El juez nos dijo a todos, esto también está en las páginas, está en internet, está en los periódicos, cuál fue el dictamen, que la ley daba varios parámetros, 100 años, 30 años, daba el lugar de conservación del documento patrimonio documental, o sea, los archivos, decía que era archivo, que era documento, el patrimonio documental, que tenía que tener ciertas características, y tenía que tener el registro. Entonces, Cielo, ya me estás diciendo que no hay documentos, patrimonio documental nacional en el Perú. Sí lo hay, pero tiene que estar registrado. Y recién se están registrando, y ya existía el RENAPCA desde el 2008. No es que la AGN no haya registrado, sí ha registrado, solamente que no es lo mismo una biblioteca nacional que un archivo general de la nación. En la Biblioteca Nacional podemos contar de 100.000 libros, de 100.000. En el Archivo General de la Nación contamos de millones de documentos. Y la descripción es por documento. Entonces tenemos tiempo para mi jubilación y seguiremos registrando. Pero el registro es más tedioso, es más al detalle, es hoja por hoja. Por eso que hay demora, por eso que hay demora. Y no creo equivocarme si les pregunto a los archivos regionales cuánto están registrando conforme a la norma del año 2008, a la norma del Ministerio de Cultura, el famoso RENAPCA. ¿Cuántos documentos se han registrado conforme a esta norma para que lo consideremos patrimonio documental de la nación? El Archivo General de la Nación este año ha cambiado su reglamento interno, su reglamento de organización y funciones, y nuevamente activó el registro de patrimonio documental.
porque ya era hora, ya cada día hay más, es más visible la mafia crece. La mafia crece, lamentablemente hay muchas personas que ahora con las redes sociales, ahora con el internet, pues todo el mundo se entera de todo, ¿no? Señores, es interesante este tema. Entonces, esa es la tarea de hoy sábado. La tarea de hoy sábado es diferencia de documento histórico con documento patrimonio documental de la nación. Diferencias. Pero la diferencia no la quiero que me la repitan como se las he dicho, ¿ah? Porque por ahí he leído algunas tareas que simplemente me repiten lo mismo que yo digo en la clase. No, así no es. La tarea es ejemplo. Un ejemplo, pero un buen ejemplo, un ejemplo nada más, no les pido más. Un ejemplo de valor histórico, de documento histórico, disculpen, un ejemplo de documento histórico y un ejemplo de documento patrimonio documental de la nación. Muchos dirán, oye, Shirley, yo no sé patrimonio documental de la nación, ¿por qué me la hace difícil? ¿Por qué es pesada, Shirley? Todavía no he terminado la clase, todavía no. Vamos al último artículo. No es el último, pero es uno de los últimos ya para esta clase, ¿no? Las reparticiones de organismos del Estado, del sector público nacional, en posesión de documentos o expedientes con antigüedad menor de 30 años que se consideren necesarios, pero que no deban ser eliminados, podrán ser transferidos a repositorios que al efecto organizará el Archivo General de la Nación en coordinación con esas reparticiones u organismos. Dichos repositorios se denominarán como, ¿qué dice? Archivo intermedio. Y dependerán del Archivo General de la Nación y estarán sujetos a sus disposiciones. ¿Se acuerdan de la clase? ¿Dónde está el archivo intermedio? ¿En qué parte están los archivos intermedios acá en Perú? Este es el artículo. Este es el artículo que nos dice, habla del archivo intermedio. Nos dice dónde se ubican. Pero ¿qué cosa va a incluir el archivo intermedio? Aquellos documentos que son menores a 30 años, pero que todavía están en un limbo. No saben si se conservan o no se conservan, si se eliminan o van a tener el carácter histórico. Mientras no los tenga, pues son documentación administrativa. Y aquí es donde también se hace esa explicación, ¿no? Que aquella documentación que no tenga los 30 años, todavía no entra al archivo histórico, no entra al archivo nacional. No puede ser considerado patrimonio documental de la nación. ¿Puede ser considerado valor histórico? Claro, claro que puede tener valor histórico. Por ejemplo, documentos que nacen el día de hoy y ya tienen el valor histórico. Las leyes, los originales. Documentos que el día de hoy nacen y ya tienen el valor histórico, pues los grados y títulos. Documentos que ya tienen el valor histórico, los expedientes de legajos de personal. Las planillas del día de hoy que se elaboran ya tienen el valor histórico porque son documentos ya también ya históricos, mañana ya son históricos, pasado igual, pero tienen que tener los 30 años para que sean patrimonio documental de la nación. Entonces, ven, este artículo nos habla de los años que tengamos en cuenta. Señores, entonces ya estoy casi acabando y aquí les muestro algunas imágenes de documentos patrimonio documental de la nación. Patrimonio documental de la nación son documentos antiguos, de 1500, que eso sí está registrado en el patrimonio, en el registro. ¿Qué cosa estamos visualizando? Muchos dirán, la firma de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, todos lo conocemos, y esta es una de sus firmas de este señor, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía sigue habiendo mucha incógnita, ¿no? ¿Firmaba o no firmaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabía leer o no sabía leer? ¿Quién firmaba? ¿Él o su amigo? ¿O le firmaban o agarraban su mano? Hay muchas teorías. Primera teoría, le agarraban la mano. Segunda teoría, no firma, es otro que firma. Tercera teoría, que es la que más me duele particularmente, es que este señor sí firmaba, sí sabía leer, porque era una persona de la nobleza, era un marqués, de familia de marqueses. En su casa allá en la ciudad de Trujillo, en España, si algún día van y visitan esa bonita ciudad, una bonita ciudad, se van a dar con la sorpresa de que van a ver su árbol genealógico de este señor, y este señor era
marqués, familia de marqués. Sabía leer. Allá en Trujillo les dicen que sí, por obvio. Las personas de la nobleza sabían leer. Pero nosotros creo que nos agrada más saber que era ignorante para justificar todo lo que hizo aquí, ¿no? Porque hizo mucho daño acá por estos lugares. Por estos lugares nos hizo mucho daño y creo que nos duele menos cuando nos dicen que era una persona que no tenía cultura. Porque nos va a doler más si nos enteramos realmente que, o confirmamos al 100% que sí, era una persona con cultura y a pesar que una persona que tenía mucha cultura, pues hizo lo que hizo, ¿no? Por aquí, por estos lugares. Otro documento de valor patrimonio documental de la nación, los documentos de Cáceres. ¿Se acuerdan las cartas que les mencionaba? Acá están las cartas, ¿no? Acá están los órdenes que él da. Estas son las resoluciones de Mariscal Cáceres, Andrés Avelino Cáceres. Aquí están los documentos de la colección Raimondi, Patrimonio Documental de la Nación. No necesariamente eran documentos, sino también podemos ver, estos son cuadernos de viajes de Antonio Raimondi. Y también las autógrafos originales, también como les decía, ¿no? Las leyes originales que se expiden y que los presidentes mandan los originales a que se conservan al Archivo General de la Nación. Tenemos desde la época de Velasco, desde Laón de Terry y Alan García, pues obviamente cuando es su primer gobierno, ¿no? Ahora, acá, este es lo que vuelvo a repetir nuevamente, el RENAPCA. Le decimos RENAPCA porque es la diminutivo, ¿no? Con fecha 27 de noviembre del año 2008, el AGN aprobó mediante resolución jefatural 485-2008-AGN/J el reglamento del Registro Nacional de Colecciones Documentales y Archivos Históricos Públicos o Particulares. Que este famoso reglamento nos dice que permitirá identificar, registrar y controlar los documentos que componen la historia nacional, obviamente documentos patrimonio documental de la nación. Verificar su conservación, tal como les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una carta de mis abuelitos, entonces yo lo voy a registrar y a ellos van a tener una idea más clara que documentos que Shirley Sanabria conserva de sus abuelitos. Y también registramos qué tan bien o qué tan mal está su conservación. Para llevar un control, el gobierno quiere tener esto. Tan solamente controla, no es que vamos a revisarlos ni que se los vamos a quitar, ¿no? Si lo registran las entidades públicas, pues por supuesto que las deben de registrar. Y puede servir de título de propiedad para quienes demuestren ostentar su posesión por más de 2 años. Exacto. Tienen que demostrar que es suyo. Por ejemplo, eso va a ser un poquito tedioso en el caso de Harvard, ¿no? Que tiene la documentación de Huancavelica, del acta de fundación de la ciudad de Huancavelica. ¿Cómo llegó? No sé, pero dicen que allí está. Entonces, señores, tengamos en cuenta otro detalle. En la clase del día miércoles vimos este detalle, ¿no? Patrimonio cultural de la nación son todo, ¿no? Es el total. Son los bienes, inmuebles, bienes conformantes del patrimonio cultural de la nación, pero también son patrimonio documental de la nación. Entonces, los documentos tienen esas dos características, dos leyes que los amparan, sí, dos leyes que los amparan. Son dos grandes leyes que es importante que tengamos nosotros en cuenta, que protegen al patrimonio documental de la nación. Entonces, ¿qué se nos viene en la próxima clase? En la próxima clase se nos viene Sistema Nacional de Archivos. Vamos a hablar más específicamente, vamos a profundizar más recuerden que en la primera clase estuvimos con lo que era patrimonio cultural, era lo macro, hemos entrado ya a lo específico, patrimonio documental, documento archivístico, y ahora vamos, y el documento patrimonio documental tiene características, tiene ciertas perfil que se tiene y ciertos parámetros que se tienen que cumplir. Pero en el caso del Sistema Nacional de Archivos es todo lo contrario. En el Sistema Nacional de Archivos vamos a entrar un poco más al detalle con los documentos administrativos. ¿Se acuerdan que les dije empezando la clase del día de hoy? ¿Y qué hacemos con los documentos de 29 a 0?
No hay ley que los proteja, porque esta ley 19414, reitero, protege a los documentos que tienen ciertas características, años, dónde, ubicación y que cumplen con cierto perfil y que estén registrados. Con eso es lo que protege. Pero los que no cumplen esas características o con el tiempo las van a cumplir porque con los años van adquiriendo mayor valor, ¿qué hacemos? ¿Los olvido? No. Sale la ley 25323, que es la que ya empieza a determinar, a especificar el por qué estamos hoy día, ¿no? Es la famosa Sistema Nacional de Archivos, que Perú fue uno de los primeros. Fuimos el segundo o el tercero a nivel de toda Latinoamérica que lo emitió. Y tengo mucho orgullo de decirles que fue una de las más completas leyes, ¿no? Entonces, el orgullo porque le hemos aplicado muchos años y quizás en los últimos, dentro de poco, se estén cambiando más normas. Hay comentarios que se están comentando que ya se va a modificar la ley del sistema. Estamos en eso, en la modificación. Quizás en este curso no veamos la actualización de la ley del sistema, pero sí vamos a ver la actualización de la ley de eliminación, de la norma de eliminación de documentos que ya salió la semana pasada, y la actualización de la norma de foliación. ¡Wow! ¡Qué emoción! Vamos a ver si llegamos o no llegamos. ¿Quién llega primero, la norma o nosotros a la clase? La norma de foliación, si se aprueba en esta semana, en los próximos días, bueno, lo tocamos porque igual vamos a verlo en el curso de descripción, que se nos viene en el mes de diciembre, si no me equivoco, noviembre, diciembre, estamos viendo el curso de descripción. Y es una de las últimas clases, así que vamos a ver cómo lo manejamos. A ver si entramos a lo que es la foliación, los primeros en el Perú tocando el tema con la nueva norma de foliación. ¿Y qué nos dice la nueva norma? Yo ya lo sé, pero no lo puedo decir hasta que sea promulgada, porque ya estamos ya en tiempo de ya simplemente de cuenta regresiva, que en cualquier momento sale la nueva norma. Sí, ya señores, ya sí les puedo adelantar, en cualquier momento sale la nueva norma de foliación. Estén muy preparados, no es mucho los cambios con anterior, si es que la estuvieron practicando o ya de una vez ejecutando la anterior norma, no hay muchos cambios, más bien la está haciendo un poquito más ligera, está haciendo un poco más ligera. En cuanto a la que es la de eliminación que salió la semana pasada, la he hecho más ligera en lo que es el inventario, pero hay un tema de discusión que quiero adelantarles. Quiero adelantar que todavía no puedo emitir opinión, quiero adelantar que todavía no puedo dar en muchos comentarios, porque hay un famoso párrafo que es muy controvertido. No porque yo sea ajeno, es muy controvertido en cuanto a lo que es la disposición y utilización de los documentos una vez que se eliminan. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Ahora que estamos viendo patrimonio documental de la nación, ¿no? Que ya sabemos que es importante los documentos históricos, que es importante conservar. Justo la 19414 nos habla en su reglamento sobre que el Archivo General de la Nación debe de estar presente durante la eliminación. Yo no lo puse, pero sí estaba en el reglamento. Eso sí, entonces ese detalle, si no hay más cambios en los próximos meses, lo estaremos analizando en el curso de eliminación, porque no es mi estilo particularmente repetir las normas, sino también darles una opinión al respecto para que estén preparados. En el caso estoy buscando el tema de eliminación, no lo tengo, pero es importante que el Archivo General de la Nación esté presente al momento de la incineración. Y ahí se los dejo con esta duda, con esta inquietud. No quiero dejar asentado nada. Quiero que ustedes investiguen. Quiero que ustedes investiguen y me digan. Quiero que ustedes investiguen y me digan este detalle. ¿Hasta qué punto una ley es menos o más
que una directiva. La ley del sistema de la 19.414 nos menciona lo siguiente, nos menciona que el AGN tiene que estar presente durante la eliminación. Y la directiva de eliminación nos dice que las entidades pueden decidir con los documentos una vez que estén autorizadas la eliminación. ¿En qué quedamos? Porque si la ley me dice A y la directiva me dice B, señores, este detalle está ahorita en controversia. Por eso les dije en ese momento, no puedo dar muchos comentarios. Esa es el problemática que tenemos hoy sábado 3 de noviembre, tenemos ese problema. La norma salió la semana pasada. Un grupo de personas estaba muy contenta, pero otro grupo me dicen, Shirley, yo no entiendo, la ley dice A y la directiva dice B. ¿En qué quedamos? Exacto. No podemos ahorita mismo AGN emitir opinión porque no hay consenso interno en el AGN. Vamos a hacer el consenso interno y luego haremos los comentarios oficiales. Todavía la AGN no ha hecho ningún comentario oficial de la norma, que siempre la hace. O sea, el AGN siempre hace comentarios de las normas. En este caso todavía no. Sí hemos hecho comentario de la última norma, sí la hemos hecho, pero no la hemos hecho tanto en Lima, la hicimos más en provincias. Este año se estuvo visitando a 14 regiones, y en las 14 regiones que estuvimos se hizo los comentarios sobre la directiva de eliminación que salió aprobada en enero. Ahí sí se hicieron los comentarios, pero los comentarios sobre la nueva norma todavía no los vamos a hacer porque todavía hay, hay discusión interna. No es que estemos en desacuerdo, sino que tenemos que ponernos en el tema de la 19.414. Hay una ley que dice A y una directiva que dice B. Jurídicamente las normas, la jurisprudencia, la normativa, la base legal nos indica que, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos un triángulo sobre la normatividad? En esa clase se dice bien claro que una ley es más que una directiva. No puede ser que una directiva se contradiga a una ley. No existe eso, no es inaplicable. Entonces, solución, señores, simple. Todavía no les puedo asegurar, no les digo ahorita ya, eliminen y mañana hagan ustedes lo que deseen con sus documentos. No es que el AGN quiera ganar, el AGN nunca ganó ni un sol. Nosotros nunca entró el dinero a mi beneficio personal, entraba directo al tesoro público. El presupuesto si es que se hizo comercialización. Porque en algunos archivos regionales no se comercializa, tienen otro estilo de comercialización. Entonces, el curso trata de eso, señores, de que yo no voy a repetir una norma por repetirla, siempre voy a dar mi opinión al respecto, voy a dejarles inquietudes a ustedes para que lean. Se están colgándose ya desde el miércoles, disculpen, desde el miércoles se han colgado ya las normas, la 19.414, la 25.323, la 28.296 y el RIAS se ha colgado en el curso, para que ustedes las lean. Solicito a los que estén más interesados que al toque descarguen la 19.414 y busquen el artículo en el que habla, en el reglamento, está en el reglamento 022, busquen el artículo en el que habla sobre en que el archivo generación va a estar presente durante la eliminación de documentos. Investiguen, señores, averigüen. Si yo no he descargado la ley, creo que no descargué el reglamento, me avisan, porque igual yo lo voy a descargar, y si no, googleen, entren en internet y googleen y vamos a ver la clase, ¿ya? Ok, señores, entonces nos estamos ya comunicando con todos ustedes y será un gusto nuevamente conversar nuevamente para la próxima clase, ya la ley 25.323. No se olviden de la tarea, ya se las estoy dejando, ya todos ustedes, igualmente nos estamos viendo en la próxima clase del miércoles. Muchísimas gracias, chicos, chao, hasta luego, chao, 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 chao.